Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una emisión más de su foro dominical Contraportada. Hoy nos acompañan dos distinguidos abogados con quienes vamos a analizar el panorama nacional, dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero antes de presentarlos, como es una costumbre, que lo hacemos más de carácter social, vamos a proyectar el precio de los carburantes a partir de mañana a las 6. Esta es la nueva estructura de precios. Óigame, pero qué baja tan más pírrica. 0.24 centavos es lo que baja el galón de gasolina super, que actualmente cuesta 131 lempiras con 15 centavos. Y el precio del crudo, o sea, el precio del barril del petróleo en el mercado internacional está en $70. Y cuando subieron los precios de los carburantes, fue cuando pasaron los $100 el precio del petróleo, o sea, del barril del crudo. 0.05 centavos baja la gasolina regular. Yo creo que una rebaja como tal no deberían ni de implementarla. Ahora bien, 2.25 lempiras en el querosén me parece una excelente rebaja. 1 lempira con 22 centavos al diésel. A partir de mañana, si usted utiliza diésel para su combustible, el galón costará 119 lempiras con 53 centavos. El gas vehicular reporta una baja de 62 centavos a partir de mañana. Los taxistas en Choluteca estaban muy molestos, hicieron un sondeo, un canal local, con estos precios que serán vigentes a partir de mañana, porque dicen que les parece una burla, o sea, son muy bajos, tomando en cuenta que el precio del barril del petróleo en el mercado internacional está a $70, porque ya la situación se normalizó. Pero como explicábamos el fin de semana anterior, estos precios tienen un retardo de 22 días según la CREE. La CREE que implementó un nuevo incremento en la energía a partir del 1 de julio. Muy bien, presento a mis invitados. En principio, al abogado Olvin Rodríguez, jurista nacional. A propósito, abogado, su valoración sobre los precios de los carburantes, la política del gobierno en el tema del precio de los carburantes y su impacto en la economía. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer compartir con mi distinguido colega, Rafa Canales. amigo. Mencionémoslo, preséntelo. Rafa Canales. El Exalumno. abogado Rafael Canales, quien ha tenido una Y hoy nos va a notoria... compartir Rafael Canales, le damos la bienvenida. Rafael, Mucho gusto. sus aportes a la academia en el tema de la reelección presidencial, partiendo que ha hecho una tesis de maestría sobre la reelección, un gran aporte a la academia en nuestro país. Abogado Olvin Rodríguez. No, respecto a la pregunta suya, yo siempre lo he dicho, me guío por los grandes académicos, ¿verdad?, que han existido, y Maquiavelo en El Príncipe decía que hay 4 formas de llegar al poder, ¿verdad? Y dentro de ellas decía que una de esas formas es llegar al poder apoyado por fuerzas externas. En aquel tiempo era Francia la que apoyaba a las fuerzas externas para apoderarse de Florencia, ¿no? Y entonces decía que la peor forma es esa. ¿Por qué? Porque el gobierno que es apoyado por fuerzas externas, al llegar al poder, se va a preocupar por responder a los intereses de esas fuerzas externas. Y una de las fuerzas externas que apoyó la actual situación de cosas en el país han sido las empresas ligadas al combustible. Y por lo tanto, el gobierno no va a satisfacer los intereses de la población, va a satisfacer los intereses de las empresas que promovieron el estado actual de su gobierno. Así de sencillo.
El gobierno no responde a los intereses de los ciudadanos que votaron, sino a los poderes fácticos que lo llevaron a donde está. Muy bien, ahí se pierde la lógica de la creación de los partidos desde la óptica de Norberto Bobbio, porque los partidos políticos se crean para canalizar las demandas ciudadanas. Muy bien, presento a nuestro invitado Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, militante del Partido Liberal de Honduras, con máster en Derecho Constitucional en nuestro país. Yo me pregunto, ¿por qué no eligen en Honduras a este tipo de políticos para que estén en el Congreso Nacional? Rafael, nuevamente, gracias por acompañarnos. Tu valoración sobre la situación del país, particularmente empezando por este tema de los carburantes, y tu valoración también sobre lo dicho por el abogado Olvin Rodríguez. Bueno, primeramente profundamente honrado precisamente estar contigo, Eric, y con nuestro maestro, el abogado y querido y respetado dentro del gremio y de toda la ciudadanía, el abogado Olvin Rodríguez. Bueno, en lo particular, definirlo en pocas palabras, sabemos que los combustibles es una de las fuentes de ingreso principal del flujo de caja, digamos, de los gobiernos. Y muchas veces se aprovechan estas situaciones, bueno, geopolíticas, como el aumento de los combustibles o los problemas que hay en Medio Oriente, digámoslo así, para hacer algunos aumentos que extrañamente se ven más reflejados en Honduras, estos impactos tan altos que en otros países de Centroamérica, lo que conlleva nuevamente que la subida de los carburantes en nuestro país deviene a una reestructuración de precios que una vez que suben, muy difícil vuelven a bajar, y es un impacto sumamente negativa para la economía tan deteriorada que se encuentra desde hace mucho tiempo en nuestro país. Muy bien, ¿qué debería de hacer el gobierno de la República y particularmente el Congreso Nacional, que tiene el control político y que tiene la facultad constitucional de reformar la ley, tomando en cuenta las facultades que le otorga la ley a la CRE en el tema de la Secretaría de Energía con el tema de los precios de los carburantes? Porque llevamos un retraso de 22 días. Bueno, sin ser economista, ¿verdad? Pero de sentido común, aquí lo que determina el precio es el impuesto que se paga. Es decir, que si el gobierno realmente quisiera, como se hicieron otros gobiernos, hacer una reducción realmente que pueda ser positiva pues, a los bolsillos o positiva a la economía nacional, principalmente a los que menos tienen, es que el gobierno tuviera la voluntad política de reducir ese porcentaje de impuestos. Obviamente eso es un análisis más de un estudio de factibilidad, pero creo que cuando ha habido rebajas considerables es en base a que el Estado recibe menos, ¿verdad?, para impactar de menor medida al consumidor, que somos todos los ciudadanos. Que esto implica después que suban los precios hasta de la canasta básica de nuestro país. Abogado Olvin Rodríguez, desde finales de los 90 que se implementó este impuesto al precio de los carburantes, el Estado ha estado recibiendo aproximadamente 22 lempiras por el impuesto a los carburantes. Se explica desde la Secretaría de Energía que estos precios se deben a un retraso de 22 días en el tema del precio del carburante de lo que se compró hace 22 días. Usted fue diputado en el Congreso Nacional. Sí. ¿Llegó el momento de reformar esta ley? Es que el problema de Honduras las leyes no son el problema. El abogado lo señalaba. Voluntad política. Voluntad política. Y compromiso. Eso es lo que define al ciudadano, al gobierno, a las organizaciones, si tienen voluntad y el compromiso con quien lo tienen. Si el compromiso es con los poderes fácticos, entonces la ley la van a aprobar aunque la reformen para beneficio de sus poderes fácticos. No la van a aprobar para el beneficio de la población. Es un tema de compromiso. ¿A quién va a legitimar el gobierno? ¿A las empresas transnacionales o a los intereses de los taxistas, de los motoristas, de los consumidores de combustible? Y está claro, pues, la alternativa por la cual han optado en todas las decisiones que están tomando, porque es cuestión de compromiso político. ¿Hacia quiénes con quiénes estamos comprometidos?
Esa es la respuesta. Y la otra pregunta, Eric, que, bueno, si existen conflictos geopolíticos pues, en el Medio Oriente, pero no sé si nosotros, la mayoría del combustible los carburantes que nosotros importamos, pues entendemos que vienen de Estados Unidos, pues, o sea, de aquí cerca. Entonces el impacto, a mi parecer, ¿verdad? Tal vez tengo poco conocimiento en ese tema, pero mi lógica común me dice que nosotros importamos básicamente, o las grandes empresas son las que están en Estados Unidos. Entonces no debería de impactar sobremanera en los precios de los combustibles nacionales. O sea, eso siempre me lo he hecho como una pregunta lógica, sin saber yo, sin ser experto del tema, pero siempre he tenido curiosidad, porque siempre se habla, efectivamente hay conflictos en el Medio Oriente, pero nosotros no es que de Irán nos traen ni Irak, ni de Kuwait que traen los barcos. Entonces vienen exactamente del petróleo de Estados Unidos, que ellos mismos también explotan y son los distribuidores mayoritarios nuestros. Ese es buen punto, abogado Rafael Canales, porque estaba revisando en el internet y Honduras, tal y como usted lo explica, no importa petróleo en crudo, sino productos ya refinados. Así es. Y el origen de los productos ya refinados es Estados Unidos. Estados Unidos, es correcto. Por eso es mi pregunta, sí, como te digo, tal vez podré tener alguna equivocación en mi apreciación, pero creo que de lógica común, eso es lo que siempre he sentido, que aquí se maneja otro tipo de interés en el sentido de los cambios o disminución de precios. Bueno, usted fue diputado al Congreso Nacional y me imagino que usted ha sido asesor de algún gobierno. Este tema de los carburantes tiene un impacto, diríamos, en casi toda la economía hondureña. Y, lógicamente, al impactar en la economía, impacta ahí donde tiene las manos usted, en el bolsillo. La bolsa. Sí, en la bolsa. Sí. Mire, el tema, como bien lo dice el abogado, desafortunadamente no es un tema de nuestra especialidad, ¿va? Solo opinamos en función de la lógica, del sentido común, de lo que los sentidos le permiten ver, ¿va? Muchos se preguntan siempre por las causas del golpe de Estado. Y se recuerda, o para los que se les ha olvidado, que en el gobierno del presidente José Manuel Zelaya Rosales se promovió la idea y se tomaron pasos para fundar en Puerto Castilla construir una refinería, de manera de que esa refinería se pensaba incluso iba a abastecer a Centroamérica, ¿va? Y eso, claro, tocaba intereses serios. Yo conocí un poco el proyecto porque el entonces alcalde de Trujillo, don Luis creo que se llamaba, estuvo promoviendo porque iba a hacerse algo así como lo que se había hecho en Nicaragua y creo que en El Salvador, de que a través de Petrocaribe los precios de los combustibles iban a bajar y que los hondureños íbamos a consumir unos combustibles a menores precios. Entonces, una de las razones del golpe de Estado, en el fondo, fue detener la idea de la construcción de la refinería en Puerto Castilla. Bueno, ¿sabía usted que la ley de la Secretaría de Energía solamente establece una obligatoriedad para quienes importan carburantes de un almacenamiento superior hasta los 8 días por temas de guerra? O sea que si Honduras cae en un estado de guerra, quienes importan carburantes solo están en la obligación de abastecer un aproximado de 8 días de distribución en el mercado. Pues como le digo yo, realmente no es un tema o sea, creo que hay otras personas que deberían ser invitadas al programa y que estuvieron de cerca y han estado de cerca en el manejo de esta temática. 41 diputados tiene el Partido Liberal de Honduras. Abogado Rafael Canales, ¿está en la obligación el Partido Liberal de Honduras, tomando en cuenta de que se le supone que es un partido de oposición en el Congreso, para presentar alguna iniciativa respecto a que sea la Secretaría de Energía
que dé una explicación el por qué estos precios siguen siendo altos a pesar de que el crudo en el mercado internacional está muy bajo. Es correcto, y sobre todo, pues es una demanda como representantes del pueblo y el Partido Liberal, que ha sido abanderado principalmente de las mayores conquistas de nuestro país, en este sentido, que son puntos vitales en una gestión y que va avanzando el tiempo. No se trata de quedar bien en una oposición o con el partido o con el oficialismo, sino se trata de ver las circunstancias del país, que son uno de los temas más importantes, y que definitivamente, como tú lo dices, Eric, no hemos visto a ningún compañero o amigo diputado que tuvimos en campaña pronunciarse sobre este tema, pero se debería de hacer de forma unificada y buscar también las alternativas y hacer las comparaciones con otros países de Centroamérica, que como nosotros no somos expertos, pero te lo apuesto que tú lo puedes ver en tu celular inmediatamente y puedes hacer una breve comparación y te vas a encontrar seguramente que los precios más altos de Centroamérica los tenemos hoy en día en Honduras. Si usted fuera diputado, ¿qué iniciativa de ley se le viene a la mente, tomando en cuenta que si usted se va con 1,000 lempiras hoy al súper, le ajusta menos? Mire, la valoración que se tendría que hacer aquí es hacer una comparación principalmente de los precios de Centroamérica, porque usted no puede ser posible que Honduras, que tenemos casi los mismos exportadores de petróleo o a los países que nosotros importamos petróleo, tengan precios más bajos y nosotros más altos. En primer lugar, creo que volvemos al tema de la voluntad y compromiso político, que debemos de priorizar el bolsillo, la bolsa y la economía del microempresario, del pueblo en general y no solo de la gran industria, principalmente en la parte de la factura energética. Nosotros, siendo un país energéticamente en energía eólica, en energía hídrica, que es una fuente de los países que más llueve en todo el mundo, es Honduras, y por sus características y sobre todo las ventajas comparativas que tenemos con otros países, no las hemos podido explotar. Y ahora más bien vemos con temas muy recurrentes que hay otros intereses en los sentidos de privatización, cuando para mí la energía es un bien de seguridad nacional. Es decir, que no se puede dejar en manos de cualquier particular, porque es como no creo que Estados Unidos deje la energía, Canadá o Rusia, a una empresa privada o países o Noruega, digamos, lo que está de moda, que no lo dudo mucho que no sea una institución de seguridad nacional resguardada por el mismo Estado. Curiosamente, este año se cumplen ya 70 años de que la Junta Militar, allá por 1956, decidiera crear la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. 1956. 70 años. A los 70 años cumplidos de la ANE, se quiere escribir otra historia. Bueno, usted, reitero, ha sido asesor de varios gobiernos. No, de ninguno. De ninguno. Muy bien. Pero este tema de los productos de los carburantes, abogado Golden Rodríguez, también moldea las percepciones ciudadanas, porque es un tema que impacta bastante en la economía. Yo siempre he sido muy seguidor de los factores que inciden en el voto. Y en Estados Unidos siempre se analiza el voto económico. Si se abre el freezer y el freezer está lleno, la economía anda bien y los ciudadanos tienen una alta percepción con el partido en el poder. Pero si el freezer comienza a estar vacío, los ciudadanos comienzan a estar molestos con el gobierno de turno porque la economía anda muy mal. Sí, mire, yo sí estuve de cerca en la ENE, cuando era gerente el ingeniero Jerónimo Sandoval Sorto, un gran ejecutivo, y fíjese que durante el gobierno de Carlos Roberto Reina, el criterio del presidente Reina era que, como en su gobierno se empezó a licitar lo relativo a la generación de energía térmica, los primeros 90 megavatios
que se licitaron fueron en el gobierno del doctor Reina. Entonces el doctor Reina tenía un criterio visto de buena fe, como era él, era un buen criterio. Pero lo que no sabíamos era que ese criterio a la larga iba a resultar perjudicial. ¿Cuál era el criterio del presidente Reina? Decía que en lo posible había que favorecer al capital nacional para la inversión en la energía térmica. Y realmente eso se dio. En el marco de la ley del respeto a los procesos de licitación, empezaron las empresas hondureñas, conocidas, que no voy a decir sus nombres, por supuesto, a adquirir la generación de energía. Pero lo que no nos dábamos cuenta es que y habían licitado empresas norteamericanas, la American Development Corporation y otras en los diferentes procesos de licitación. Lo que no se imaginó el presidente Reina es que las buenas intenciones de él, una vez que los contratos se le adjudicaran a estas empresas los utilizaron para extorsionar al pueblo. Entonces, el kilovatio de energía en Honduras es más caro que el kilovatio de energía en El Salvador, si usted hace un análisis comparativo. Y realmente fue defraudada la buena intención de Reina de que al darle la generación de energía al sector privado de Honduras, eso iba a fortalecer los intereses populares en cuanto al consumo de energía, pero eso no sucedió. Fue a la inversa. Entonces ahora el problema es que, como bien lo decía el abogado Canales, tenemos un país que tiene potencial grande para generar energía hidroeléctrica, energía limpia, como le llaman. Pero más bien hemos abandonado los proyectos, no se hicieron los proyectos de reforestación para el Cajón, para el Níspero y para las otras represas, ¿verdad? Entonces, incluso hubo la idea de un proyecto binacional de aprovechar las aguas del río Lempa para construir una represa entre los dos gobiernos, ¿va? El gobierno de El Salvador y el gobierno de Honduras, pero eso también fue boicoteado. Entonces, ahora el problema es que estamos frente a una situación donde no hemos aprovechado los recursos naturales que tenemos, que seguimos teniendo, en la intensidad. No necesitaríamos de energía térmica si se hubieran aprovechado adecuadamente los recursos hídricos que tiene el país. Y hablando de ese tema... Muy bien. Antes de irme para la pausa comercial, un comentario breve de parte de Rafael Canales. No, adicionando un poco que hubo una política estatal ya después del año 2010 en que la matriz energética era el 70-30. 70 carburantes o energía sucia, digámoslo así, y 30 de energía limpia. Hubo una política de que se quería cambiar esa matriz hacia el revés, 70 de energía limpia, es decir, solar, hídrica o eólica, y vimos lo que tenemos aquí en Santa Ana y en otros lugares que se pudo aprovechar, y algunas hidroeléctricas. No obstante, cuando inició el otro proceso de los solares, mucha gente aprovechó y volvieron a quedar en manos de monopolios muy grandes y se aprovecharon de los precios que sumamente eran altísimos. El precio del costo de kilovatio hora, es decir, de $11 podía subir a $19. Entonces era un impacto muy grande y eso es lo que causa adicionalmente los errores en la administración de la ENE, como la EH, que tenía una parte, con todo respeto, del sindicato, pero se vuelve juez y parte, y en lo particular no ha dado el funcionamiento en esas líneas de transmisión que tenemos unas pérdidas de 30-35% que en ningún país puede ser sustentable, y obviamente esas son de las excusas para en estos momentos poner un poco en dilema o en debate qué es lo que se tiene que hacer con una empresa que es y lo reitero por segunda
a mí en lo particular, de seguridad nacional. Los famosos incentivos que incluían en el Congreso Nacional a todos los proyectos de generación, ya fuera... Pero el solar fue el que más le metieron esos incentivos. Cuando abrieron en Choluteca, ¿se acuerdan que hubo un boom en el 2014? Y yo siempre me preguntaba... Y en Nacaome también. Y en mi cobertura por el Congreso Nacional siempre me preguntaba por qué se pelean por la Comisión de Energía. Hay un debate cuando se están conformando los congresos por quién preside. No pelean por la educación, ¿va? No se pelean por la Comisión de Educación o por la Comisión del Trabajo. Sí, no. Dije, pero ya los diluyeron los PPA, los famosos PPA, que eran los contratos del tercero con el gobierno le garantizaba ese precio. Sí. Claro. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Era casi obligado darle una breve lectura a los precios de los carburantes en este primer segmento, tomando en cuenta de que hay unas pequeñas rebajas que se harán efectivas a partir de mañana a las 6 de la mañana. Ya volvemos. Sí. Muy bien, el expresidente Juan Orlando Hernández ha publicado este día una nota sobre reflexión. Mire qué interesante. Esta nota se titula ¿Cuándo rendirse no es opción? Me parece interesante viniendo de un expresidente de la República y más de alguien que está por regresar a su país. Dice esta nota: hoy domingo 12 de julio del 2026 me desperté pensando en cómo la vida da vueltas en tan inesperadas hoy a 2 semanas de mi regreso a casa. Pienso en cómo de repente la vida cambia sin pedir permiso. Un día todo parece estar en su lugar y el siguiente cambian los planes, cambian las prioridades, incluso cambia la forma en que uno ve la vida. Todos, tarde o temprano, enfrentamos un momento que pone a prueba nuestra fortaleza. Puede ser una enfermedad, la pérdida de un ser querido, el fracaso de un negocio, quedarse sin trabajo o una injusticia. O simplemente ese momento en el que sentimos que ya no podemos más. Y para eso no hay una receta que nos ayude. Cada quien libra sus propias batallas, pero con el tiempo, tanto en mi vida privada como pública, he aprendido una verdad que quiero compartir con ustedes. No siempre podemos decidir lo que nos pasa. Lo que sí podemos decidir es si permitiremos que ese momento escriba el resto de nuestra historia. Parte de lo escrito por el expresidente Juan Orlando Hernández en esta nota sobre reflexiones días antes de su retorno, que lo titula ¿Cuándo rendirse no es una opción? Abogado Olvin Rodríguez, todo está listo para el retorno del expresidente Juan Orlando Hernández a nuestro país. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos en Honduras? Bueno, estamos construyendo un país al margen de la ley. El famoso escritor judío viviente, Noam Hariri, pronostica que lo que le espera a Honduras, él habla de 50 años, es el mismo camino de Haití, es decir, convertirse en un estado fallido. Y todo se va encaminando hacia destruir a Honduras. Y una de las formas que lo estamos destruyendo es la destrucción de su institucionalidad, la fragilidad de las instituciones, que en vez de fortalecerse, se vienen debilitando. Que, por ejemplo, los obreros lucharon y llevaron una huelga a nivel nacional el 54, y gracias a esa huelga, el gobierno que vino respondiendo a esas demandas de los trabajadores institucionalizó el Seguro Social, la Secretaría de Trabajo, los tribunales del trabajo, aprobó una ley de reforma agraria, creó el Instituto Nacional Agrario, se aprobó una ley
del Instituto de la Vivienda. Se creó el Instituto de la Vivienda y el Instituto de la Vivienda empezó a resolver los problemas de vivienda de Honduras. Yo tuve 2 viviendas, una, originalmente con el Instituto de la Vivienda, pero después también estuve en un plan cooperativo. O sea que la solución del problema de vivienda en aquel momento era posible, pero vinieron los intereses de esos poderes que hemos hablado y lo que hicieron fue retroceder esas ideas de la vivienda popular, de la vivienda construida con el apoyo del Estado, etc. Entonces, estamos viviendo, como consecuencia de todo eso, la institucionalidad que se había creado se ha destruido. La Junta Nacional de Bienestar Social fue destruida, desplazada. Si hablamos de las instituciones educativas o de salud, igual, ¿verdad? Han sufrido un deterioro. Honduras no está fortaleciendo sus instituciones, se están destruyendo. Y entonces eso está creando las mayores desigualdades sociales de la historia de nuestro país. De cada 100 hondureños, por datos oficiales de organismos internacionales, 70 viven en los niveles de pobreza. ¿Por qué? Porque estamos construyendo un Estado que camina hacia el empobrecimiento de los más y el enriquecimiento de los menos. Eso no es construir patria, no es construir sociedad. Entonces las desigualdades sociales van en aumento por demandas acumuladas a las cuales no se les ha dado satisfacción y no hay interés de darle satisfacción. Pero además, en vez de fortalecer el tejido social, es decir, en vez de fortalecer los movimientos sociales, constantemente la política que se ha desarrollado por parte de los gobiernos, con algunas excepciones, ha sido la de destruir el movimiento social. Y podemos dar ejemplos. Usted se recuerda con el gobierno del doctor Roberto Suazo Córdoba. ¿Qué pasó con el Colprosuma? Lo dividieron, lo asaltaron, le impusieron una junta directiva que no correspondía a los intereses del magisterio. Hasta que vino el gobierno de Carlos Roberto Reina, se pudo volver a unificar el Colprosuma. Pero eso también lo hicieron en Isletas. Acuérdese que había un proyecto de CONADI, la Corporación Nacional de Inversiones. Esa institución, esa empresa, representaba una gran esperanza para Honduras, para el aprovechamiento de los bosques, para crear riqueza nacional. Pero ese intento de reforma fue echado atrás y entonces las cooperativas, el movimiento campesino fue perseguido, fue encarcelado, fueron matados muchos de sus líderes. Los movimientos ambientalistas han sido perseguidos, el caso de Berta Cáceres y otros, ¿verdad? Los movimientos obreros igual, ¿verdad? O sea, el movimiento obrero ha venido siendo destruido en su institucionalidad. Ahora la contratación colectiva es más débil, la organización sindical es más débil, el ejercicio del derecho de huelga ya prácticamente está olvidado. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de la institucionalidad. Honduras venía construyendo institucionalidad, pero las fuerzas conservadoras, desde los partidos políticos, porque los partidos políticos, con honrosas excepciones, porque también las hay, pero los partidos políticos han sido el instrumento para destruir la institucionalidad que quisieron construir los líderes de los movimientos sociales. Muy bien, abogado Rafael Canales, el impacto en la política nacional del retorno del expresidente Juan Orlando Hernández cuando él
ha publicado este domingo, coloquemos en pantalla esta nota sobre sus reflexiones. Se titula, vamos a ver, publiquémosla. Cuando rendirse no es opción. Bueno, creo que esa nota en realidad es como una opción y trataré de hacer un análisis bastante ponderado. En primer lugar, definir que es un dilema, en qué posición va a venir, si va a venir en una posición de mártir, que eso es lo que posiblemente viene, pero esto va a causar, se quiera o no, una división a lo interno del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque el abogado Juan Orlando Hernández es un caudillo del Partido Nacional, que estuvo 2 periodos en el gobierno, fue presidente del Congreso, tendrá un 20-30% todavía de militancia municipal y departamental, lo que aquí puede haber una separación, porque es como oro molido o combustible para la oposición. Al venir una persona señalada, ahora la oposición la vuelve a reanimar, y que si él se mete en política, hay que ver la reacción. En lo particular, creo que no va a ser un buen aliado al presente gobierno, porque lo van a relacionar. Y es, como lo vuelvo a decir, combustible activo y oro molido para la oposición, principalmente para los partidos que se enfrentan constantemente, y sobre todo puede causar una división interna. Y otro dilema, como segundo escenario que te puedo definir, es que van a poner al Ministerio Público, lamentablemente, y lo que bien decía el abogado y maestro Elvin Rodríguez, es que lo ponen un dilema, como un actor político. Si no lo acusa por alguna acción, por otra acción, se ve débil. Si lo acusa, queda un poco fraccionado con la parte, pues digamos, oficialista. Esa es la verdad del panorama que yo observo, siendo lo más ponderado. Y si él se involucra en política, en lo particular pensaría que la presidencia de la República pierde fuerza, porque al tener otro actor político y el quererse involucrar, que creo que para mí sería el peor error que podría cometer, pero muchas veces sí nos pasó en el Partido Liberal, que una persona que vino del exterior también se fue de candidato y vimos los resultados muy lamentables del partido, y hubo una crispación entre el presidente del Partido Liberal en ese momento y candidato, y eso le puede pasar al Partido Nacional también, y posiblemente más. No se trata de valentía de venir a enfrentar, sino se trata de un dilema político que el gran logro de este gobierno, o que hubiera sido en estos pocos meses, pero no podemos exigir mucho tampoco para ser ponderado, era la unidad y reconciliación nacional. Al venir esta circunstancia o esta situación, va a venir otra vez una bastante polarización. Obviamente es poner el fósforo para que vuelva a encender la llama, porque todos lo van a querer relacionar a lo que se gestionó durante los 12 años relacionados con este gobierno, y mucho más la posibilidad de que ojalá no suceda, que la institucionalidad se vea involucrada, en este caso como otro actor político, es decir, la parte investigativa y la parte judicial por otros casos. En ese sentido, creo que la gran apuesta, creo yo, del presidente Hernández es venir como víctima, como vinieron otros, y tratar de recobrar un poco su imagen, pero al mismo tiempo haciendo un análisis, y con todo respeto, porque no es mi partido, creo que si él se involucra, deteriora un poco la gestión presidencial, obviamente, porque si lo respalda, van a decir que se están acomodando a lo que tiene alguna injerencia. Y si no lo respaldan, algún sector que lidera o simpatiza todavía con el presidente Hernández puede quedar muy molesto porque no le están brindando el apoyo como partido político. Y estoy seguro que así como recibieron a un candidato del Partido Liberal en el aeropuerto, así va a ser en el próximo, creo que el 22 de julio. No tiene nada de malo que venga o no venga. Lo único que nosotros como simples ciudadanos, ya quitándonos un poco la bandera, es que ojalá, y eso es lo que esperamos, este tipo de situaciones o circunstancias no traigan más politización y polarización entre la oposición y el oficialismo, que sin duda alguna esa va a ser la vara con que, y lo repito ahora por tercera vez, oro molido y el combustible para relacionar todas las actuaciones del presente gobierno, si él se involucra de alguna forma directa o indirectamente. Y siendo un político él de mucho tiempo, yo dudo mucho que deje por fuera, tal vez no directa, pero indirectamente,
involucrarse en la política nacional, sobre todo dentro del Partido Nacional de Honduras. Muy importante la valoración del abogado Rafael Canales en razón del impacto que tendría en la imagen de gobierno si el expresidente Juan Orlando Hernández se involucra de manera pública en el ejercicio de la política. También el abogado Rafael Canales habla sobre el impacto en la institucionalidad respecto al quehacer del Ministerio Público. Muy importantes esas valoraciones. Yo creo, y aquí me dirijo hacia el abogado Olvin Rodríguez y también hacia el abogado Rafael Canales, que producto de esa sabiduría política que tiene que tener un expresidente, y como ya estamos en calistenia de cara al 2029, yo creo que más bien el expresidente Hernández va a tratar de enderezar el barco llamado Partido Nacional en el gobierno, porque de por medio está la aspiración de su esposa como posible precandidata a la presidencia de la República. Y leía esta semana y la semana anterior que el Voto Internacional publicó encuestas que la imagen de gobierno no anda bien. Solo un 24% de los encuestados volvería a votar por el presidente Nasri Asfura. También solo un 34% de los encuestados valora positivamente la gestión del gobierno del presidente Asfura. Y solo 1 de cada 10 encuestados valora positivamente la figura de Trump, contrario a la valoración de 7.5 que le dan a la figura de Bukele. Un 35% de los encuestados cree que es Donald Trump el que gobierna en Honduras. Y un 25% de los encuestados cree que son los empresarios los que están gobernando. Y solo un 16% cree que es el presidente Asfura el que está gobernando Honduras. Abogado Olvin Rodríguez. Bueno, yo quiero señalar, ¿verdad?, que nunca compartí el pensamiento de don Juan Orlando Hernández. Siempre fuimos contrarios, desde las épocas universitarias y también en el Congreso Nacional y durante fue gobierno. O sea, su filosofía de vida y su filosofía política, pues no la compartimos, ¿va? Por lo tanto, a mí no me gustaría realmente entrar a prejuzgar un asunto que es interno de los nacionalistas. No obstante, eso va a tener efectos en la vida nacional. Y la preocupación del abogado Canales, me imagino que anda por allí. No por los temas internos del Partido Nacional, sino por los efectos. Si vivimos en una situación de conflictualidad política, la venida del expresidente, ¿qué efectos va a tener en esa conflictualidad, en la armonía de la vida entre los hondureños, de las instituciones, como usted señalaba? Porque ¿qué efecto va a tener en las Fuerzas Armadas, por ejemplo? En la Fiscalía, en el Poder Judicial, en el mismo Congreso Nacional. ¿Acaso de repente las fuerzas en el Congreso Nacional sufrirán algún terremoto? O no, ¿verdad? Pero esas son conjeturas, solo es para reflexionar. Yo no estoy pronunciándome en un sentido de pronosticando si va a ser bueno o va a ser malo. Los efectos se van a ver, ¿verdad? Pero definitivamente la venida de cualquier personaje con la trascendencia internacional. Además, acuérdese que en los Estados Unidos todavía sigue el dedo en la llaga. O sea, los demócratas incluso están utilizando el tema del indulto como un elemento importante en su campaña. O sea que es un asunto muy trascendente y que esto va a depender también de lo que pase en noviembre en los Estados Unidos y de las próximas elecciones.
porque, digamos, los demócratas tienen una posición adversa a la decisión que tomó el actual presidente de Estados Unidos. Bueno, y hay que decirlo, en las últimas horas ha fallecido uno de los políticos mejor aliados del presidente Trump en los Estados Unidos, el senador Graham. Ha fallecido en las últimas horas en el marco también del desarrollo del Mundial de Fútbol que se lleva a cabo en los Estados Unidos. El abogado Rafael Canales, en su maestría de Derecho Constitucional, ha elaborado su tesis en razón de la reelección. Ahorita que hablaba el abogado Olvin Rodríguez y partiendo de lo expresado por usted, me surgía como título de una tesis: los efectos político-partidarios en el sistema de partidos de Honduras de los retornos al país de los expresidentes. Regresó al país el expresidente Zelaya y profundizó la crisis en el Partido Liberal al crear un nuevo partido político, con la venia del Partido Nacional de Honduras. Fueron altamente estratégicos el expresidente Porfirio Lobo Sosa, y eso hay que decirlo públicamente. ¿Y qué irá a pasar políticamente con el retorno del expresidente Juan Orlando Hernández, cuando ya en el 2025 su esposa fue precandidata a la presidencia? Y lo hablábamos con usted en el tema de la historia de los partidos políticos, ese voto duro de 200,000 nacionalistas que le apoyaron a la abogada Ana García de Hernández. Abogado Canales. No, por supuesto, y estamos tratando en base de cómo se hace en las tesis e hipótesis de los escenarios que pueden ocurrir, pero definitivamente el regreso va a causar un efecto, eso sin duda alguna. No hemos dimensionado si puede ser mínimo o puede ser mayor. Independientemente que sea lo interno de su partido, como nosotros venimos a este panel, es en situación de analista, si bien es cierto pertenecemos a un partido, creemos sin duda alguna que esto va a traer polarización en nuestro país, porque se van a aprovechar varias coyunturas para poder señalar los errores, principalmente no aciertos, del presente gobierno, que solo tiene 5 meses, con la venida y la incidencia que puede tener el expresidente Hernández, ya que es un líder comprobado y como ustedes saben, y si hablamos de la reelección, ahí podemos hablar muchos temas jamás vista en nuestro país, que fue ya lo vamos a hablar en el segundo segmento. Correcto. Y yo soy del criterio, Rafael, que con el retorno del expresidente Hernández, Tito Jura pierde el control del Partido Nacional, que en teoría lo tiene como presidente del Comité Central hasta este momento. Eso es una posibilidad. Y la otra posibilidad sería que él no se involucrara, pero eso vemos un escenario porque todos estamos bajo escenario. Qué difícil es que un expresidente del país no se involucre en la política nacional. Porque como dice, y popularmente lo sabe el abogado Olvin Rodríguez, el poder nunca se cede. Y una vez puesto aquí... Ni se presta. Ni se presta, ni se devuelve, dicen tampoco. Porque muchos hoy te pongo y después sigo yo otra vez, vos me ayudas a mí, pero al que dejaste jamás te lo va a devolver a ti. Entonces eso es así. Entonces eso pasó en el Colegio de Abogados, por cierto, para hacer una anécdota, pero en ese sentido creo que el Partido Nacional va a tener que tener un corte muy definido de su política a lo interno, porque también a lo externo le va a afectar, porque le puede traer ingobernabilidad más de lo que hay y polarización, que eso es lo que la gran mayoría, y tenemos que ser sinceros y la ciudadanía lo sabe, no queremos. Pasamos 4 años bastante difíciles, para bien o para mal, bastante difíciles el gobierno anterior, y ojalá esta agenda no se repita otra vez otros 4 años. Lo que se quiere aquí, principalmente un gobierno amigable con todos los sectores, no con solo un sector, como fue el error del gobierno pasado, que hay que decirlo, sino un gobierno amigable con todos los sectores, que haya una convivencia pacífica entre todos y sobre todo el respeto a la ley y a la Constitución de la República, que eso es lo que siempre, y a la institucionalidad, que es lo que siempre se violenta, lamentablemente, históricamente en nuestro país. Bueno, algunos dirían, la presencia del expresidente Hernández puede ser altamente navegable en alta mar al Partido Nacional o lo puede hundir como un Titanic. Yo lo viví en sociedades como la costarricense, cuando regresaron los expresidentes, Figueres Olsen, Miguel Ángel Rodríguez y Calderón, perdieron credibilidad los partidos históricos, la Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional, que eran los aliados estratégicos a nivel internacional, PLN del Partido Liberal de Honduras y la Unidad Social Cristiana del Partido Nacional. Hoy apenas la
Unidad Social Cristiana existe en el sistema de partidos de Costa Rica y el Gran PLN ha perdido beligerancia, siempre con una buena representación en el Congreso. ¿Esto impacta en la credibilidad de los partidos políticos? Bueno, es que yo creo que los partidos ya no tienen credibilidad. Ninguno. Han perdido legitimidad porque los diputados no representan lo que dicen representar. Además, los partidos políticos no juegan ningún papel. Han jugado, sí han jugado, pero han sido obstáculos para el cambio social. Y no son los partidos los que se han prestado a los golpes de Estado. Y no son los partidos los que se prestaron para que Rafael Leonardo Callejas aprobara la ley de modernización agrícola que echó atrás todo el proceso de reforma agraria. Que el otro día yo decía, abogado, en razón de la maquinaria que ha comprado este gobierno, que es uno de los puntos altos para las 298 alcaldías, que Tito Afura está reivindicando al Partido Nacional con el tema de la maquinaria, tomando en cuenta lo que hizo Rafael Leonardo Callejas del 90 al 94 con el tema de la maquinaria, que tenía ese COP, ¿se acuerda, verdad? Claro. La vendieron. Bueno, 2 minutos para hacer la pausa comercial. No, pues mi criterio es que realmente el proceso de pérdida de legitimidad de la democracia, entre comillas, y de los partidos políticos es un proceso casi indiscutible, porque ya los partidos políticos no deciden nada. Quienes deciden son los poderes fácticos que han llevado a los diputados al poder, que les dieron dinero para las campañas. Entonces, ya olvídese, ya no es la política la que maneja al gobierno, son los intereses económicos, son los intereses de los empresarios, de los inversionistas, nacionales y extranjeros. Entonces, el diputado, yo no sé cómo hay gente que todavía aspira a ser diputado. O sea, realmente, ¿qué sentido tiene ir a ser títere? Con raras excepciones, porque en el caso de Rafael, partiendo de su formación, a mí sí me encantaría verlo en el Congreso. Y no lo digo porque esté aquí Rafael. Pero no va a hacer nada. O sea, mire... ¿Usted cree que Rafael iría a representar algún grupo de poder? Es que no es eso, sino que es difícil por las limitaciones que hay. Yo entiendo lo que dice mire, el abogado. Mire, yo como fui diputado puedo decirlo. Ajá. Cuando vino aquella campaña para privatizar algunos servicios de Hondutel, especialmente los servicios de la banda ancha, los más rentables que eran para la institución, o sea, la telefonía internacional, la fibra óptica, todo eso era lo rentable, era lo grueso. Lo que generaba utilidad. Sí, ajá. ¿Y qué pasó? Yo era diputado y discutimos, y ahí están en las actas del Congreso mi posición contra la privatización de Hondutel. ¿Del Partido Liberal? Solo votamos en contra de la privatización 6 diputados, 5 de la UD, encabezados por César Ham, y el voto de este señor desde el Partido Liberal. Los demás se plegaron. Entonces, realmente ser diputado en esas circunstancias está bien para dejar constancia de la posición que uno tuvo, pero que va a hacer torcer o enderezar el curso de los acontecimientos, no. Los poderes están afuera del Congreso. ¿Y sabe qué es lo peor? La amnesia con la que el pueblo hondureño traduce eso en votos en las urnas. Porque miremos hoy la Unificación Democrática, no existe como partido político. Y fue el único partido, la Democracia Cristiana y el PIN. Y fue el único partido, la UD, que dice el abogado Olvin Rodríguez, que se opuso a la privatización de Hondutel. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a implementar hipótesis partiendo de la tesis de maestría del abogado Rafael Canales con el tema de la reelección presidencial. Algunos dicen, iremos a tener un enfrentamiento entre el expresidente Hernández y el expresidente Zelaya. Usted conoce muy bien al expresidente Zelaya, ¿verdad, abogado Olvin Rodríguez? Interesante. Él retornó al país, pero nunca decidió participar él como candidato. ¿Será que llegó el momento de que 2 expresidentes se enfrenten en las urnas? Hacemos una pausa, ya volvemos.
El día 26 de este mes de julio retorna al país el expresidente Juan Orlando Hernández. Diríamos, es el máximo referente del Partido Nacional. ¿Por qué? Estuvo en la presidencia durante 2 periodos. Por encima de Porfirio Lobo Sosa, que fue su mentor. Por encima de la Constitución, diga. De la Constitución de la República. Claro. Ajá. Pues sí, no reformó la Constitución para... Bueno, la ampliemos. interpretaron, no fue una reforma. Ampliemos partiendo... Aquí tenemos un experto Sí. en el tema. Pero ya voy con Rafael Canales. Se presume, hay un sector que dice, retorna Juan Orlando Hernández, pero es aspirar a la presidencia de la República. ¿Usted cree en esa tesis? O del Congreso, va. Bueno, si ya fue presidente. No, tal vez ahora es para la Corte que quiera. Porque como ya fue con los otros 2, entonces a veces la gente pasar a la historia como Messi, que como mantiene todos los récords, entonces a lo mejor, pero es una presunción, ¿verdad? El tema es que desde el momento que un ciudadano reforma la ley para su beneficio personal o de su partido, aquí la respuesta de esas acciones contra la Constitución nos la puede dar. Imagine que la tesis del abogado Canales es sobre ese tema. Yo preferiría escucharlo a él, y si no estoy de acuerdo se lo voy a decir, va, pero, Muy bien. pero yo creo que él trabajó su tesis y es digno que lo escuchemos y que la ciudadanía lo escuche, ¿verdad? Porque dedicó tiempo pues a una investigación académica sobre este tema. Es de los pocos académicos en el país, Rafael Canales, que le ha dedicado años de estudio al tema de la reelección presidencial. Conclusiones de su tesis de maestría sobre la reelección presidencial, partiendo de que, dicen algunos, ¿está o no está habilitada la reelección presidencial en el país? Partiendo del fallo de la Corte Suprema del 2015 y de la opinión de la siguiente Corte Suprema de Justicia, del silencio de Libre durante los 4 años anteriores, del silencio de los congresos nacionales que han pasado por la institucionalidad del país y también de aquel famoso voto disidente de Eric Rodríguez en el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, partiendo y para que sea un poco entendible y en síntesis, recordemos que a partir de 1825, que han venido varias constituciones, en algunas se permitía la reelección o alterna o continua. Pero desde 1965 y mayormente en 1982, nuestra constitución actual, pues hubo los candados correspondientes por los constituyentes, eran los famosos artículos pétreos. Para los que no conocen, los artículos pétreos son los intocables, los intangibles, que es la forma de gobierno, el territorio nacional, y en ese se encontraba la reelección presidencial, digamos. ¿Se encontraba o se sigue encontrando? Se encuentra. La sentencia, podamos decirlo educadamente, por no decir espuria o ilegal, que se dio, si no me equivoco, el 15 de octubre del 2015 por la Sala de lo Constitucional, que dicho sea de paso, pasaron algunos sucesos como el abogado Hermes Lizardo, que quiso retractarse en un momento de esa sentencia que inicialmente no se iba a ir por unanimidad, sino que se tenía que subir al Pleno, fue rechazada. Y porque ya había votado y no podía él quiso como retroceder, y en lo personal creo que tuvo temor. Lo que creo, con todo respeto, mi maestro también, el abogado Hermes Lizardo, por alguna razón no continuó con el tema, pero él quiso en algún momento pues hacer lo correcto. Cuando hablamos de intangible e intocable, es decir, que un poder constituido, como es la Corte Suprema de Justicia o el Congreso Nacional, no pueden hacer ningún tipo de modificación sobre el texto constitucional, sino únicamente el constituyente o una Asamblea Nacional Constituyente. Si partemos de ese término, es decir, para los simples ciudadanos, son intocables. Es decir, que la reelección no procede en aquel momento, en el año que hubo la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández, ni procede, ni va a proceder legalmente ni constitucionalmente si hay un intento de cualquier otro expresidente, ya sea José Manuel Zelaya Rosales o el mismo Juan Orlando Hernández, otro que pues yo no creo que alguien del Partido Liberal o otro que haya sido expresidente tenga la opción de participar. Únicamente
en que sea el constituyente en que se vuelvan a hacer estas respectivas reformas. Aquí se hizo una interpretación de Ferraioli, de Florencia, Luigi Ferraioli. Luigi Ferraioli, en la cual hacían la interpretación errónea en el sentido de que se le violentaba un derecho humano de elegir y ser electo. A él no se le violentaba, o a ningún ciudadano, porque él ya había sido elegido y fue electo. Pero la Constitución es algo propio de cada Estado, y al ser pétreo, intocable, intangible, es decir, que ni con el pétalo de una rosa usted podía buscar la reelección, o cualquier presidente, no únicamente Juan Orlando Hernández, se dio por una inaplicabilidad del artículo constitucional correspondiente a fin de dejarlo, es decir, que no era aplicable al caso concreto. Esa fue, pues digamos, en síntesis, la gran justificación de la Sala de lo Constitucional para dar vía libre a la reelección presidencial. También lamentamos en nuestra tesis, que le hicimos hace mucho tiempo, y que vamos a escribir un libro que estábamos platicando con Eric, es cómo el Ministerio Público y la Fiscalía de la Constitución en su momento guardó silencio cómplice. El Congreso Nacional tampoco, porque cuando se tiene, pues como dicen, ese oficialismo muy consolidado, es muy difícil, y la Corte Suprema no mantiene esa independencia, y lo vimos con el suceso, y lo repito, y pues tengo que decir el nombre, el abogado Hermel Lizardo, miembro de los 5 magistrados de la Sala Constitucional, quiso retroceder en esa decisión, porque muy posiblemente si subía al Pleno, no creo que hubiera sido los mismos resultados, me parece, porque hubiera habido un poco más de debate, no sé cuál hubiera sido el resultado. No obstante, hay quienes defienden todavía esa teoría. Hicimos un análisis con los mayores expertos, hasta con Osvaldo Ramos Soto, porque cuando uno hace su tesis hay que entrevistar a los mayores constitucionales, Oliver Erazo, Juan Carlos Barrientos, Osvaldo Ramos Soto, para compartir sus ideas, y ellos me dieron sus puntos de vista, pero en nuestras conclusiones, obviamente, hubo una violación concreta al texto constitucional. Es decir, que la Sala de lo Constitucional, como bien juran cuando son magistrados, prometen ser fiel, cumplir la Constitución y las leyes, sobrepasaron sus atribuciones constitucionales, porque únicamente ese artículo, como los otros que mencioné, como el territorio nacional, por ejemplo, y la reelección únicamente puede ser por el poder constituyente, no por el poder constituido, ni por la Corte Suprema de Justicia, ni por el Congreso Nacional. Lo cual deviene que, aunque hay un recurso todavía, o hay varios recursos para que lo sepan también dentro de la misma Corte Suprema de Justicia, sin resolver, después de casi 11, 12 años, los cuales no se ha resuelto todavía la resolución expuesta en ese tiempo, por la inaplicabilidad del artículo 379, si no me equivoco en este momento, para la reelección presidencial, la cual no es permitida, no es legal y no es constitucional. Y lo quiero decir claramente. Yo sé que algunos colegas pues pueden rebatir esta posición, y no la he mantenido en forma particular política, sino que es un estudio académico que deviene también de lo que dijo la Convención Holandesa de Estudios Jurídicos en relación a la sentencia del 15 de octubre del 2015, la cual basó su teoría únicamente en la violación de un derecho humano de elegir y ser electo, lo cual, según el artículo constitucional, violentaba la opción de un ciudadano hondureño que quería elegirse y ser electo. No obstante, esa restricción era pétrea, constitucional y tangible, no podía ser modificada o ni tocada, así como la del territorio nacional, porque se imagina que la Corte Suprema de Justicia dijera un día que ya las islas que pegamos con El Salvador un día ya no son de Honduras. No, entonces, pero es que con la sede ya lo hicieron. Pero, por ejemplo, ese es otro tema similar, que el territorio nacional también es intangible, intocable e irreformable por el poder constituido. Cuando hablamos de poder constituido, para no confundir a la audiencia, son los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Y el poder constituyente es el único, mediante que se vuelva a reformar la Constitución, podría hacer las modificaciones correspondientes sobre los 13 artículos pétreos que tiene nuestra Constitución. Muy bien, abogado Olvin Rodríguez, partiendo de lo dicho por
el abogado Rafael Canales? Bueno, es que... Tema de la reelección presidencial mire, en Honduras. Nuestra constitución se inscribe dentro de lo que se llama constituciones rígidas. Es decir, hay constituciones flexibles, tolerantes, que permiten la reforma constitucional con procedimientos simples. Pero nosotros, el Estado de Honduras, no siguió ese camino. Los constituyentes, de los cuales hay muchos vivos, ¿va?, de 1982, saben que la intención en aquel momento era poner frenos, blindar a la Constitución para que no se hiciera fácil la reforma de la misma por los procedimientos que se reforma una ley ordinaria. Entonces, pero no solamente eso, sino que la determinación de la sociedad de Honduras, es la voluntad de la sociedad, es a través de los constituyentes de 1982 que eleva a una situación relevante el tema de la no reelección, lo coloca como una preocupación de la sociedad y del Estado, y entonces define una posición en torno a la no reelección. Claro que otras constituciones de otros estados lo permiten, ¿va?, una vez, 2 veces, y algunos incluso en forma indefinida, ¿va? Pero hasta en Rusia, fíjese que Putin ha tenido que buscar reformas para poder perpetuarse en el poder. ¿En El Salvador? En El Salvador también, bueno, y de manera de que lo que caracteriza toda esta cosa, mire, cuando los poderes fácticos están interesados en perpetuarse en el poder, violan la Constitución, la Constitución y la ley. Por eso tenemos prácticamente un presidente de facto, porque el señor Azura, todos sabemos que él no fue el que ganó las elecciones. Y por eso tenemos un alcalde de facto, porque no fue el que ganó las elecciones. Y tenemos diputados de facto, porque nadie votó por ellos, pero los conservadores, liberales y nacionalistas, porque los hay en los dos partidos, se pusieron de acuerdo y decir, no importa que usted, hondureño, no haya votado por este candidato a diputado, se lo vamos a encajar, se lo vamos a poner, y nos lo pusieron como diputado. Entonces, eso es destrucción del Estado de Derecho. Eso es lo que yo le llamo la pérdida de legitimidad. Entonces, cuando decimos que estamos construyendo un país al margen de la ley, o sea, la ley se cumple, como decía Benito Juárez, era el que decía, ¿va?, para mis amigos la ley, y para mis adversarios la ley, y para mis amigos el perdón, ¿va? Entonces, así no podemos, compatriotas, o sea, no se puede construir una sociedad donde la institucionalidad es frágil, donde en este momento hay el propósito de destruir a uno de los partidos políticos, al Libre, y de quitarle la personalidad jurídica. ¿Usted cree? Por eso eso está ventilándose. Yo no estoy en las interioridades. Yo creo al contrario, que al Partido Nacional más bien le conviene de que el Libre esté presente en el sistema de partidos, porque eso debilitó aún más al Partido Liberal de Honduras. Sí, pero ¿cómo se llama? Lo que le quiero decir es que eso es parte del debilitamiento de la institucionalidad. Los procesos que se han seguido, ¿va?, son procesos al margen de la Constitución y de la ley. O sea, se están creando condiciones para que se aplique el artículo constitucional, aquel que dice que el pueblo tiene el derecho a la desobediencia, ¿va?, a la rebelión. O sea, eso es lo que estamos creando. Lo que pasa es que el pueblo nunca se rebela en Honduras. Bueno, también decían lo mismo de Nicaragua y de El Salvador, que nunca se habían rebelado, pero llegó el momento en que se rebelaron.
O sea, que los pueblos llegue el momento que se cansan de que le estén diciendo, como lo hicieron en todos los procesos, que las urnas van a resolver, que la democracia, que la solución está en ir a votar en una urna. Y ahí no hemos tenido la solución. La gente, los problemas de salud, de educación, de vivienda, etcétera, no se han resuelto con las urnas. Entonces el pueblo de repente va a empezar a ver la calle, la huelga, la toma de carreteras, las medidas, como ya lo hicieron los movimientos sociales en el pasado. Yo ahí discrepo un poco porque para mí este pueblo es altamente conservador, abogado Rodríguez, pero sí lo veo reflejado en los altos porcentajes de participación electoral. El hondureño mejor se queda sentado en su casa. Y solo quería agregar, Sí, lo que bien adelante, dice abogado Canales. el abogado Elvin Rodríguez. Aquí no estamos hablando de, cuando estuvimos hablando de la reelección, no fue tanto un tema realmente jurídico, es un tema de poder. Es un tema de poder, de quién tiene el poder y quién quiere conservar el poder. Y cómo la institucionalidad se ve contaminada contra el poder. Se ve contaminada su independencia y su función pública institucional que debe hacerla normalmente un magistrado, un fiscal o un funcionario público. O un juez. ¿Se imagina usted? Y cuando digo la inaplicabilidad, para extender un poco, básicamente que inapliquen la forma de gobierno entonces mediante una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Tú crees en el sentido común, sin ser abogado o no, que podría ser posible eso? Abogado, O inapliquen, espéreme, la extensión del territorio nacional mediante una sentencia del Poder Judicial. Entonces, ahí es donde vemos que por eso ¿por qué se pusieron esos candados? Por la historia de Honduras, por las dictaduras que hubieron, por los desastres que hubieron por la continuidad tanto militar y de algunos gobiernos. Esos candados son fundamentales. ¿Para qué? Para proteger la alternabilidad en el poder. Paralelamente, y que tampoco ha funcionado mucho, se le dio ciertas atribuciones a las Fuerzas Armadas para, y que fue muy cuestionado en algún momento, la función de velar por esa alternabilidad. Pero cuando esté en el poder, es muy difícil no contaminar y no doblegarse para muchas personas en Congreso Nacional, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo a los designios no jurídicos, sino de la búsqueda y conservación del poder. Abogado Rodríguez. No, totalmente de acuerdo. O sea, pero tal vez una precisión. Una ley y la Constitución es la Constitución, ¿va? Las otras son las leyes. La norma de las normas, la superior de las normas es la Constitución. Sí. Entonces, por eso la Constitución, por ser de tanta trascendencia, tiene procedimientos diferentes a la reforma de una ley normal. Entonces, como bien lo explicaba el abogado Canales, una ley puede ser derogada, una ley puede ser anulada. No, la misma Constitución, el 99% lo podemos reformar, Claro. excepto los artículos pétreos. Claro. O sea, los artículos pétreos, reformas constitucionales, que mucha gente también, quiero decir, el Partido Libre hablaba de la Constitución, la podemos reformar en el 99%. La podemos reformar toda, darle vuelta de calcetín, excepto reelección presidencial, territorio nacional, forma de gobierno, etcétera. Ahí es el punto. Claro, pero a lo que yo me refería, abogado, es que la habilidad que buscaron, Sí, porque, claro. porque no dijeron, no la derogamos. Claro. O sea que la Constitución sigue vigente, en esos términos. Así es. Aclarémosle al pueblo hondureño. Correcto. O sea, no está derogado ese artículo constitucional. No hubo una sentencia de inconstitucionalidad del artículo constitucional. No, inaplicabilidad nada más. Lo que dijeron, que es un concepto diferente, digamos, es una técnica en la interpretación, ¿verdad? No la derogo, no la declaro inconstitucional, simplemente la declaro inaplicable Al caso concreto. al caso concreto. Entonces, eso fue lo que se hizo. Sí. O sea, que en este momento el artículo pétreo sigue vigente. Es correcto. Sigue vivito y coleando. No ha sido derogado, no ha sido anulado, no fue constitucionalmente separado de la Constitución. así es. Sigue Vigente. sigue siendo parte Parte del íntegra texto de la Constitución. Constitución. Eso es bien importante detenerse porque
como son términos técnicos, entonces dice, bueno, pero la inaplicabilidad, ¿qué es eso? No, simplemente se relega, se aparta, no se toma en cuenta, como lo sostiene este jurista, que es bueno leerlo para los que les interese el tema. Allí en la Ley de Justicia Constitucional está todo un trabajo de un jurista venezolano, creo que es, ¿verdad?, que hace todo un análisis y que forma parte de la Ley de Justicia Constitucional. Partiendo de la misma rigidez de la Constitución de la República, ¿se podía desaplicar ese texto constitucional? No. No se podía. No. Por la misma rigidez de la Porque Constitución. la Constitución no permite reforma sobre ese artículo. Es decir, ni procedimiento. O sea, ni desaplicar es sinónimo de reforma. Por supuesto. Porque usted es la ley superior, como bien estamos hablando. No hay una ley superior a la Constitución y usted la está inaplicando y todavía con el refuerzo que no la puede reformar ni interpretar porque es pétrea. Solo el constituyente le puede hacer una modificación a esos. Abogado, pero inaplicarla también es desobedecerla. Así es, o sea, porque ignorarla, separarla. Exactamente. Que prácticamente fue lo que ocurrió. Así Sí, eso, es. la ignoraron. La ignoraron. Es decir, no te aplico el celular, pero el vaso de agua, te dejo esto por fuera. Sí. No aplica. O no aplica lo que vos pusiste. Esto no, sino que solo esto. ¿Se Entonces, incurrió en un delito? Pues no sé si delito, pero en una deslealtad a la Constitución, a los fines estatales, a los propósitos del constituyente, porque en la Constitución está la voluntad de los constituyentes. Por eso los que elaboraron aquella Constitución, que como digo hay muchos vivos, deberían haber sido los primeros en pronunciar, señores, esa no fue la voluntad de nosotros. Porque los primeros intérpretes, los mejores intérpretes de la Constitución son los constituyentes, son los intérpretes auténticos. Los demás la podemos interpretar de una manera doctrinaria o los jueces de una manera jurídica, incluso los miembros del Congreso Nacional, pero aquellos diputados, aquellos constituyentes, esos deberían haberse pronunciado porque a ellos sí les atañía, les correspondía decir, señores, esa no fue la voluntad, pero están las actas también, ¿verdad? pero adicionalmente, la misma Constitución establece que todos los funcionarios no tienen más atribuciones de las que les manda la ley. No sé si la ley manda a violentar la propia Constitución y sobre todo los delitos, sean o no, se cometen por acción o por omisión. Entonces la inobservancia también de la aplicabilidad o no de un artículo pétreo, que no son los 379, sino son 11, para mí existe una omisión flagrante y clara. En ese sentido, es cuestión de otro tipo de análisis, pero sí creo que aquí lo que influyó mucho fue obviamente la posibilidad, y había habido un antecedente antes hasta para la participación a la presidencia, porque la misma Constitución pone prohibiciones cuando uno es pariente de un magistrado, de una magistrada o su hijo, para poder, como se decía también erróneamente, que el hijo del presidente Zelaya no podía tampoco participar en una elección porque lo prohíbe la Constitución, así como hay ciertas limitantes para algunas personas que tienen algún vínculo con los miembros de la Corte Suprema de Justicia o del mismo Poder Ejecutivo. Entonces, lo que aquí se trata no es de juzgar a nadie, sino que es como una reflexión de cómo aquí el poder ha doblegado la función institucional, la función institucional y de un verdadero Estado de Derecho. Es decir, que un Estado de Derecho, los tres poderes son complementarios, pero aquí desde que el Congreso Nacional, y una crítica que he hecho siempre, es subordinado al Poder Judicial, al Poder Legislativo, porque lo nombra. Entonces siempre va a haber una subordinación, y la subordinación no es política, es política, no es profesional. Entonces yo creo que aquí muy difícilmente podemos cambiar cuando
existe ese problema y que viene, para que todos los hondureños sepamos, en este periodo de gobierno se van a nombrar casi todos los altos cargos, Tribunal Superior de Cuentas, la nueva Corte Suprema de Justicia, no la van a dejar para el otro gobierno, esa la van a nombrar este gobierno, Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público en los próximos, cuando termine este periodo, porque creo que lo están completando, los próximos 5 años. Entonces, la institucionalidad siempre se ve contaminada y viciada sectariamente, políticamente, por el gobierno de turno. Aquí no vamos a excluir a ningún partido político. Muy bien, vamos a hacer nuestra última pausa comercial. Estamos conversando con los juristas Rafael Canales y Olvin Rodríguez. Ya volvemos. Estamos en la recta final en esta emisión de su foro dominical Contraportada con los juristas Olvin Rodríguez y Rafael Canales. Ya en la recta final, partiendo de las altas y las bajas del gobierno del presidente Alfura, así, si decidieran contratar a Olvin Rodríguez como asesor, ¿qué consejo le daría al presidente Alfura en razón de hacer un buen gobierno? Porque creo yo que ningún buen hondureño nacido querrá que fracase el gobierno del presidente Alfura, porque, como dice aquel dicho, si fracasa el gobierno, fracasa el país. Bueno, mire, yo no aceptaría porque él es un gobierno de facto. ¿No aceptaría usted? No, porque no es un gobierno surgido de la voluntad popular. Entonces yo me amparo en la Constitución de la República. Soy constitucionalista y la Constitución me dice que nadie debe obediencia a gobiernos que han usurpado la voluntad popular. Y entonces este es un gobierno que usurpa la voluntad del pueblo. Pero un consejo de gratis no cae mal. No creo que me lo pidan tampoco. No, pero a manera de, No. diríamos, el país se tiene que enrumbar en estos 5 grandes decisiones de Estado. Bueno, que trabajen por reducir las desigualdades sociales. Esa es una, ojalá que trabajen por la construcción de un Estado de Derecho. O sea, volver a la Constitución de la República y a las leyes. No estar construyendo una sociedad al margen de la ley. Y otra cosa, respetar los movimientos sociales. No perseguir a los garífonas, a los indígenas, a los campesinos, a los obreros, a los sindicalistas, porque aspiren a la construcción de una sociedad mejor. Eso serían tal vez, pero sé que no lo van a hacer porque eso es contrario a su forma de pensar. Bueno, pero esto que me pide usted casi es una utopía para los gobiernos en Honduras, porque casi nadie ha trabajado en esa dirección, que es el tema del fortalecimiento del Estado de Derecho, el tema de casi nadie. Pero ¿O me equivoco? Pero es que las utopías hay que luchar por ellas. Es decir, el respeto a la Constitución es un ideal. Es un ideal y porque unos la violen o la malinterpreten, no vamos a dejar de creer en la Constitución o no vamos a dejar de creer en el Estado de Derecho. También el Estado de Derecho, la construcción del Estado constitucional, social, democrático y de derecho es una meta. Es como dirían, es un principio o se deriva de principios que se pueden alcanzar en mayor o menor grado, pero que difícilmente los vamos a alcanzar en el 100%. O sea, los niveles de democratización, los niveles de lucha y de sostenimiento de esas finalidades de resolver los problemas sociales, económicos, culturales, va a ser una lucha permanente porque no se agotan con un acto de gobierno ni con un gobierno. Todos los gobiernos deberían trabajar por eso. O sea, que no le podemos decir a un gobierno, mire, es que en sus 4 años usted no logró eliminar la pobreza. Es bien difícil, racionalmente es difícil, pero como es un ideal, debemos buscar la ruta, como decía José Ingenieros en El hombre mediocre, poner la proa visionaria, decía él, en la búsqueda de esos ideales. El otro día a un amigo yo le hacía ciertas observaciones respecto a la gestión de gobierno
Le decía que el alto precio de los carburantes evidentemente impactó en toda la economía del país. Y algo que sí ha impactado enormemente y que perjudica la percepción sobre el gobierno es el tema de los precios a la canasta básica familiar. Yo veo desafortunadas declaraciones de parte de quienes lideran desarrollo económico en decir que 20, que 10, que 5, que ciertos productos de la canasta básica familiar no han subido. Por favor, ¿en qué mundo viven? También el tema del desempleo. ¿Qué ha pasado con la empresa privada? El Congreso aprobó esa ley de empleo temporal y ahora le echan la culpa al Congreso Nacional cuando son los propios empresarios que exigían como tal esa herramienta laboral. El tema de la coyuntura que se dio con el tema del cemento y el tema de quienes forman hoy el gabinete de gobierno. Yo le decía al ministro de Comunicaciones, ¿qué pasa, ministro, que nunca hemos visto imágenes como tal del desarrollo de un consejo de ministros? Todos los gobiernos, Juan Orlando Hernández, Xiomara Castro, Pepe Lobo, incluso se transmitía en algunos consejos de ministros. Bueno, el tema de la inseguridad, le hacía ver a un diputado el otro día. Y también, evidentemente, algunas expresiones del propio presidente Tito Fura, como por ejemplo el tema de Venezuela. Y no digamos este tema de la NE y el tema de las invasiones allá en el norte del país. Rafael Canales, si usted le tuviera que hacer alguna observación al presidente Fura, ¿qué le diría? Bueno, primero, yo como siempre me gusta ser un poco ponderado, tampoco es que en estos 5 meses hubieron algunos avances, vamos a decir primero algunos avances que pude observar en el sentido de, bueno, que sí se pagó por lo menos la deuda que se tenía con las municipalidades, se volvió con un poco de certeza lo que es el CIADI, que eso era muy importante para la parte de la seguridad jurídica de nuestro país y la intención de inversión. Creo que eso de empleo por hora, en lo particular, creo que era algo positivo, pero no se ha dimensionado en qué cantidades ha favorecido el empleo en nuestro país. El presupuesto, pues vi algo positivo en algún sentido, pero no se ve reflejado todavía, que es el mayor presupuesto otorgado, creo, de educación, con 46.000 millones de lempiras al rubro de educación, que pues se quisieran ver resultados a largo plazo. En seguridad, efectivamente se han hecho muchos operativos, pero contrariamente se ven un aumento en los homicidios, en los femicidios y en otro tipo de casos de violencia común en nuestro país. En salud, pues en la parte se hizo una emergencia sanitaria, hasta una ley, creo, de emergencia sanitaria. Creo que le podría decir muy respetuosamente, porque como tú dices, a los hondureños nos interesa que le vaya bien al gobierno, distintamente por los ciudadanos, por los que más sufren, por los que más necesitan. Creo que la dirección de la salud pública debe estar a cargo de profesionales con más tiempo en ese rubro, que se hizo los fideicomisos, pero siempre hay escasez de medicamentos porque lo vemos siempre muy frecuente. Y sobre todo, que no se priorice tanto en el pago de la deuda, sino más en inversión social, que eso es lo que realmente puede a corto plazo o con una mejora continua hacer un desarrollo continuo. Ahora, en la parte pues, que podemos hacer una crítica constructiva, es que no vemos pasos, como se prometieron, de una unidad y conciliación nacional, que eso es básico para cualquier gobierno tenga o pueda tener cierta armonía. No se trata de persecución política ni de venganza porque a mí me hicieron esto o otro, sino que... Me decía su amigo Eduardo Martel que era urgente un diálogo nacional. Es posible, pero más que un diálogo, como gobierno usted debe dar el ejemplo, haciendo acciones claras y concretas. En el Congreso se ve muy marcado ese tipo de persecuciones o de sectarismo con cierta venganza. Apostar, ya que se tiene una coyuntura con una parte pues, muy pequeña del Partido Liberal ahí en el Congreso Nacional, poder hacer mayores aportes en beneficio de todo el Estado de Honduras, no solo a ciertos sectores, sino en beneficio de todos. Y otro aspecto importante que creo yo que se debe puntualizar en el presente gobierno, no tener tanta incertidumbre, o ha sido un poco lento, creo yo, quienes manejan las diferentes instituciones. Creo yo que el nepotismo ha surgido
un papel muy preponderante en ciertas instituciones. Fue en el pasado, en el gobierno anterior y en gobiernos anteriores. En este gobierno viene siendo lo mismo. Y creo que aquí tienen la oportunidad, porque solo hay 5 meses, de poder que haya condiciones mejores para todos los hondureños. Aquí no se trata de que solo mejore cierto sector empresarial o sector social, sino que sea repartido equitativamente entre todos los sectores, pero sobre todo la gran petición que le puede hacer un humilde ciudadano como el abogado Rafael Canales es que busque siempre la unidad y la convivencia pacífica con el ejemplo. Y el ejemplo como presidente, tanto en el Poder Legislativo y Ejecutivo, lo deben dar, lo cual ahorita se ve muy segmentado, y sobre todo el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, que es muy importante por ese estigma que se tiene sobre ciertos partidos políticos, y que sea un ejemplo para valorar en próximo gobierno. Bueno, en el marco estratégico de la estrategia política, creo que hay 2 narrativas que al término de estos 5 meses quedan desmontadas, que es el tema de la narrativa de la pérdida de la democracia y también el otro tema del nepotismo, porque fue duramente criticado el gobierno de Libre. Había nepotismo, lo había, pero también en este gobierno lo hay. O sea que Correcto. Ese tema del nepotismo ya para el siguiente gobierno o para la siguiente campaña ya no tiene que estar, porque me decía el otro día un amigo, fue una de las grandes críticas que un periodista siempre le hizo a Carlos Roberto Reina, porque en su gobierno hubo bastante nepotismo. Entonces Reina dice que lo llamó, lo invitó a almorzar y le dijo, mira, eso es difícil erradicarlo de un gobierno. Así, ya en la recta final, ¿qué tiene que pasar con el tema de la ANE, tomando en cuenta la posición de cada partido en el Congreso Nacional? Abogado Olvin Rodríguez, y que usted tuvo un ligero pasaje por la institución. No, ya lo habíamos dicho que tiene que revisarse. Porque ese tema polariza bastante claro, y desgasta la imagen de gobierno. Porque tiene que buscarse las causas, porque los efectos los está sufriendo el pueblo, pero las causas se las generan otros. Entonces, el país, y este no es un problema de partidos políticos, de un partido, de otro, todos deberían hacer causa común, pero para salvar la institución, no para destruirla, no para privatizarla, no para deshacerla, no para darle a los privados los negocios rentables del ENE y dejarle el pasivo laboral a la institución y dejarle las grandes cargas, como ya ocurrió con el caso de Hondutel. Entonces, si la empresa privada debe participar en estos procesos, claro, puede serlo, porque estamos en un país donde la libre competencia se permite, pero deben hacerlo no con fines leoninos, sino de realmente de resolver, de poner que alrededor de los intereses de la empresa privada están también los intereses nacionales, del bien común, del interés general, que se piense en ese interés general, y entonces en esa forma tiene que buscarse una solución que no sea descuartizar la institución, que no sea repartírsela. Y bueno, esto es el pez grande que le vamos a dar a fulano y las sardinas se las vamos a dejar a la institución. Partiendo de su experiencia en el Congreso, cuando pasó lo de Hondutel, ¿cree usted que se está repitiendo ese escenario? Exactamente, no, es el mismo modelo. O sea, pero también con la salud y también con la educación. Y lo rentable de la educación, ¿quiénes lo tienen en este momento? Los sectores privados. Y el gobierno está cargando con imagínense, solo con la construcción de escuelas, con la implementación de una serie de medidas que el pueblo hondureño es el que está cargando con eso, pero en todos los aspectos de la institucionalidad tiene que haber una toma de conciencia y decir los empresarios, sobre todo los nacionales, ¿va? Decir, no hombre, Honduras también es de nosotros, pero también es de los otros. Y entonces entre nosotros y los otros debemos llegar a convenios y acuerdos para que el barco no se hunda.
porque el barco se va a hundir. Así como vamos, el barco se va a hundir. Y cuando se hunda, nos vamos a hundir todos. No se van a salvar solo los que van arriba, nos vamos a hundir todos. Dicen los nacionalistas que el gobierno anterior poco o nada hizo con el tema de la ANE. Pues yo no estuve ni cerca en el manejo de ese tema, ¿va? No soy quien para salir a defender ni a atacar, porque solo sé que la gente sentía, sobre todo a mí me lo dijo un campesino ahí en Guaymaca, ¿va? Hombre, me dice, solo por ese tema de la energía yo voy a votar por doña Xiomara, porque tengo la esperanza. En el 2021. Sí, eso me lo dijo. Sí. Pero ya en el 2025 no ocurrió nada de eso. Claro, sí. Entonces es un tema álgido, sí. Toca la bolsa. Imagínense que una persona tenga que le cambien la modalidad de pagar su energía eléctrica, y dicen que, no sé si es una especulación, que de repente va a ser como si usted quiere tener carga para su celular. Como prepago. Que entonces usted va a comprar el que pueda pagar, va a pagar una energía para una semana, no para un mes probablemente. Entonces, eso no es lo que hemos venido viviendo. Cuando fueron declaraciones desafortunadas, pero algún propósito tenían de parte de un diputado del Partido Liberal del departamento de Cortés. Un mensaje final, Rafael Canales. Bueno, definitivamente en la parte de NNE compartimos, es un tema muy delicado, es un tema de necesidad nacional, de seguridad nacional, es un tema que en lo particular considero que es indelegable la energía. Debe, y comparto con el abogado Olvin Rodríguez, converger en una plática de todos los sectores para tratar de fortalecerla. Yo sí estoy de acuerdo que ahí se haga una gran reestructuración. Ahí los sueldos son de los mejores que hay en el gobierno, para que tú sepas, Erika. Ahí sí. No es que ganan poco, son los mejores sueldos, creo, del Poder Ejecutivo. En la NE. Sí. Entonces, no solo eso, sino en esas transmisiones que vino una empresa colombiana que me pareció una farsa. Fue desaciertos que se han tenido a lo largo del tiempo, siempre por quedar bien con ciertos sectores. Y yo creo que en una cooperación conjunta, en una armonía y en un trabajo, pensando siempre en Honduras, en su bienestar, en su seguridad nacional, porque el tema de energía es indelegable. Realmente... ¿Seguridad nacional? Es de seguridad nacional, es indelegable. Creo que ahí le deben dar mejor pensamiento, y la posición no se debe ver en forma política, que he visto algunos políticos que han aprovechado ahí, salir en algunos foros para la posición de aquí. Es una posición nacional, no que un partido no lo va a permitir o sí lo va a permitir, sino que se debe hacer la reflexión que es un tema que debe progresar en el fortalecimiento de unos procesos que implican la bolsa, la seguridad nacional y sobre todo un bien patrimonial como es la energía de nuestro país, y que somos lo suficientemente capaces, creo, los hondureños, de poder levantar si hay una buena coyuntura entre todos y cada uno de los sectores. Y el otro día le decía a un buen amigo, bueno, si hay empresarios interesados en comprar la NE, bueno, que ahí nomás le metan el paquete de Hondutel. Porque Hondutel es una carga para el Estado. Solo te quiero hacer una anécdota, ¿Sí? Discúlpame que se me olvidó. Tendría algunos 11 años, yo en 1990, 91 o 92, mi papá coleccionaba Selecciones, una revistita que se llamaba Selecciones, no sé si se acuerda, el abogado debe saberlo. Entonces tenía un cuarto lleno y yo me ponía a ver artículos, y lo quiero decir sinceramente, yo tendría mis 11 años y me acuerdo que él me enseñó de las empresas más rentables en Latinoamérica era Hondutel, y ahí lo decía en un gran artículo, de las empresas más rentables de toda Latinoamérica. ¿Y dónde está ahora? Y en la muerte de Hondutel también corresponsable el gran sindicato. Discúlpeme, abogado, yo sé que usted defiende bastante la figura. Totalmente de acuerdo. Pero para mí el tema de los sindicatos hoy en día son algo nefasto para el país. Gracias, abogado Olvin Rodríguez. Me place saludarlo y haber compartido. Nos veremos el próximo martes. Claro, estamos supuesto, apoyando a la Roja, España, a la selección de España. No, y apoyar a Atanasio de Ranzada. Gracias, abogado Rafael Canales. Nos veremos el próximo domingo, siempre en punto de las 6 de la tarde por la señal de LTV, el canal de la Tribuna.